Buenas noches, amados hermanos, buenas noches. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta noche hermosa. Bendiga su casa, su vida, su trabajo. Dios bendiga toda su familia, por cuanto todo tenga, sea bajo la bendición de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por conectarse a nosotros por estos medios para compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Y esta noche estaremos compartiendo la palabra bajo el tema ¿a quién escuchas y cómo escuchas? En una forma de pregunta les acerco la palabra de hoy. Porque sabe, amados hermanos, cuando nosotros escuchamos una información, podemos volvernos investigadores sobre esta información o simplemente podemos aceptar esa información y sujetarnos a ella. Si nos sujetamos a esa información o a lo que hemos escuchado como si fuera la verdad y la obedecemos, pues nos volvemos entonces esclavos de lo que creemos, de lo que hemos escuchado. Por eso es importante el tema que yo le traigo en esta noche: ¿a quién escuchas y cómo escuchas? Porque el cómo escuchas significa cuál es la tendencia que hay detrás de lo que yo escucho. ¿Por qué me conviene escuchar lo que yo escucho? Porque si es algo que va conforme a lo que es mi anhelo o a lo que es mi complacencia, a lo que yo busco, pues entonces ciertamente le daré mi apoyo a lo que yo escucho. Pero ¿será que lo que yo escucho es lo que realmente me conviene? Porque sucede de que cada uno de nosotros hemos recibido una información, sea de un médico, sea de un mecánico, sea de quien sea, y por cuanto ponemos nuestra confianza en el conocimiento de esta persona, tomamos lo dicho de esta persona como un hecho y vivimos de acuerdo a ellos. Por ejemplo, en el caso de un médico, donde una persona recibe ¿cómo se dice? Un diagnóstico de su situación y la persona vive de acuerdo a lo que escuchó de parte de ese médico, de que, bueno, te quedan 3 meses de vida, y esa persona puede aceptar ese dicho por cuanto viene de alguien que tiene el conocimiento o alguien profesional, y vive el resto de su vida amargado, preso de esa palabra que escuchó. Muchos de nosotros cuando niños nos han dicho palabras por medio del cual nos hemos esclavizado por esa palabra. Algunos le dicen que, bueno, tú eres bruto, no sirves para nada. Y esa palabra que hemos escuchado lo hemos tomado como si fuera una verdad. Y hemos vivido de acuerdo a eso, creciendo de una forma, como dice, menospreciándonos a nosotros mismos. Porque nos hemos puesto esclavos de esta palabra que hemos escuchado. De igual forma, en el ámbito espiritual hemos recibido una primera información, lo hemos escuchado como si fuera la verdadera información. Y hemos vivido conforme a esa información. Entonces, cuando escuchamos otra cosa, cuando escuchamos otra información, sea de otro médico, sea de otra persona, se nos hace difícil creer y aceptar ese cambio, esa otra forma de recibir la cosa. Entonces, vale la pena, amados hermanos, traer a la corazón esa pregunta: ¿a quién escuchas y cómo escuchas? Y para darle inicio, amados hermanos, al discipulado de esta noche, le voy a pedir que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra y te pedimos, Señor, que bajo la dirección del Espíritu Santo podamos, amado Dios, llevar esa enseñanza a los corazones de tu pueblo, de este pueblo por el cual entregaste tu vida, Señor. No sea yo piedra de tropiezo, sino piedra de edificación, Señor. Úsame como instrumento, Señor, de tu gloria, instrumento de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para someterse a alguien, debemos primeramente recibir una indicación, una dirección, una información, ¿verdad? Y entonces, para poder recibir esa información o esa dirección, debemos de haber primeramente escuchado, luego para obedecerla. Entonces, si nosotros nos sometemos a alguien para obedecernos, nos volvemos esclavos de esta persona. Nos volvemos esclavos de esa persona y por consecuente, si alguien viene y te dice otra cosa que sea para la justicia, que sea para llevarte a una obediencia para la justicia, pero por cuanto te has aferrado a la primera información, por cuanto te has sujetado a la primera información para obedecerle, se te hace difícil desligarte de esa información, desligarte de esa orden, de esa información. Se te hace difícil desligarte, aunque te traigan la solución que todos nosotros anhelamos. Aunque nos traigan la solución, llevamos dudas en nuestros corazones, porque para nosotros la primera información es más importante. Y no buscamos porque, ¿sabe? Causa también de que nosotros a veces somos como muy perezosos para buscar la verdad. Preferimos que sea otra persona que nos dirige, que nos dicta, que nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso a nosotros nos vuelve un esclavo. Y como no buscamos, tenemos que pues vivir de acuerdo a la dirección o a las directrices de otra persona. Y el Señor quiere que tú y yo seamos libres, amados. Entonces, si estás obedeciendo a alguien que no te está dando la información correcta, puede ser de que te esté llevando de un pecado para muerte. Puede ser de que te está llevando a la dirección, al lugar equivocado. Puede ser de que te está llevando a un final terrible. Por eso que se trata de tu vida. Y a veces no solamente de tu vida, también se trata de la vida de tus familiares, de tus seres amados. Entonces es importante que nosotros aprendamos a escuchar y tener esa libertad, ¿verdad? Porque esclavizar quiere decir sujetado al yugo, sujetado a un amo que no nos permite hacer más nada. Entonces nosotros tenemos nuestros oídos para escuchar lo que nos conviene. Entonces es mejor escuchar para obedecer a la justicia, a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Jesús en un momento dado tuvo un altercado con los judíos que habían escuchado, habían recibido una información y para ellos era más importante la información que habían recibido que lo que Jesús le podía haber dicho. Y si vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús le respondió, le dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué cosa? Que nosotros a veces hacemos lo que hemos oído de nuestro Padre. Yo por muchos años he vivido conforme a lo que yo he recibido de mi Padre.
Pero llega un momento, y no es que la verdad no había llegado a mis oídos, pero lo rechazaba porque por cuanto lo que había recibido y oído de mi padre era más importante que cualquier información que me podían traer. Y me habían traído información para salvación. Pero lo rechazaba porque eso no fue lo que yo había oído de mi padre. Y fue tanto así que lo que yo había oído de mi padre me hizo repudiar o de alguna forma sentir rechazo hacia aquella persona que querían traerme otra información. Y eso nos pasa. Y eso fue lo que les pasó a este pueblo judío. Le dijo entonces Jesús. Ellos respondieron, perdón, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, si habías sido enseñado por Abraham, si habías escuchado a Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Muchas veces van a querer, como yo también, estar rechazando a aquellos que me hablan la verdad. Dice, procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No habló eso Abraham a vosotros? Pero escucharon a Abraham. Pero dice él en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso no lo podemos saber. Yo por muchos años pensé que no había nacido de fornicación. Y cuando le estaban diciendo a Jesús, ciertamente le estaban refiriendo de la forma que nació, ¿verdad? Porque ciertamente conocían la historia, que María estaba desposada de José, y pues ellos lo tomaron como si fuera una historia de adulterio, como si fuera una historia de adulterio, no de fornicación. Entonces, es como confrontaron a Jesús con eso, pero no entendiendo de que Jesús había nacido del Espíritu Santo, porque no habían escudriñado, no habían escuchado la palabra que se había dicho por años antes de que naciese Jesús. Entonces, ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente habría amor en su corazón para mí, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Por qué no pueden escuchar mi lenguaje? Es lo que le está diciendo Jesús. ¿Por qué no pueden escuchar? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque ciertamente cuando nosotros tenemos la información incorrecta y vivimos conforme a esa información, nada se nos entra por el oído. Yo me pregunto, ¿por qué se nos hace difícil a veces escuchar y entender el lenguaje de nuestro Señor? Y lo que dice Jesús, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, ay Dios mío, qué palabra tan fuerte, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso viene a redundancia, ¿cómo escuchas? ¿Será que lo que tú escuchas de alguna forma quiere alejarte de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres practicar, lo que tú quieres vivir, de lo que te hace sentir bien en tu piel, en tu situación? No quieres cambiar eso para ser obediente a la verdad, para la justicia. No quieres sujetarte en obediencia. No quieres ser esclavo de la verdad para obedecerla, para justicia.
Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, que había escuchado la verdad, pero no permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla. Entonces, si lo que él habla es mentira, lo que escuchan la mentira y la obedecen, imagínate a quién están obedeciendo. Imagínate a de quién son esclavos. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice Jesús, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Muchas veces uno dice, pero esa verdad es tan pura, esa palabra es tan poderosa, es tan buena para la vida de la gente. ¿Por qué no la pueden escuchar si para ellos le conviene? ¿Por qué la persona a veces no puede escuchar la palabra si le conviene? ¿Por qué no pueden ver el amor de Dios a través de esa palabra que quiere hacerle libre de un engaño, de una mentira? A veces uno se frustra un poquito. Uno dice, pero ¿por qué no pueden escuchar algo tan hermoso? Porque sus oídos han sido usurpados por una información, por una mentira, por un engaño del mismo diablo. Y no pueden escuchar. Y eso fue lo que le pasó a ese pueblo de judíos. No pueden escuchar. Porque sus oídos habían sido tapados por la enseñanza, por lo que habían aprendido. ¿De quién? De una mentira. ¿Y quién era el padre de la mentira? El diablo. Entonces, el que te forma de acuerdo a lo que te enseña. Cuando tú dices que eres hijo de Dios, creyendo que tú eres hijo de Dios, porque ellos también creían que eran hijos de Dios cuando no lo eran. Eran hijos formados bajo un concepto de mentira, por cuanto eran hijos de mentira y hijos del diablo. Entonces, tenemos que saber realmente quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de todos nosotros. ¿Hay otro Padre? Sí, el Padre de mentira. Entonces, ¿a quién o de quién queremos ser hijos? Porque si escuchamos a Dios y nos sujetamos a su verdad, a su palabra, nos volvemos hijos de Dios. Nos llenamos de su Espíritu Santo. Porque la intención del adversario es esclavizarte. Es esclavizarte, es impedir de que tú puedas entrar en la presencia de Dios. Es invitarte a que tú te disfrutes los deseos de tu carne. Es impedir de que tú puedas ser transformado de un ser carnal a un ser espiritual. Por lo tanto, te está dando ciertas libertad en la carne para que te sientas bien. No. Disfruta. Regocíjate en la carne. No tienes que hacer nada. Porque te está esclavizando. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 18 dice. Así, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Jesús es nuestra libertad, Jesús es la verdad. Nuestro refugio, amados hermanos que me escuchen, Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. El mismo Cristo, cuando la palabra nos enseña que Él mismo constituyó, Él mismo, soy pastor no porque soy pastor, porque Él constituyó en mí el pastorado. Es Cristo en mí la voz pastoral. No soy nada, soy el instrumento. Es Cristo en mí que forja la voz para Él mismo en mí. Él mismo constituyó en mí lo que soy. Lo que hoy manifiesto.
Entonces soy solamente un instrumento para que Él pueda manifestar lo que Él quiere hablar a su pueblo. Pero se hace tan difícil a las personas escuchar la verdad porque sus oídos están ocupados. El oído está ocupado por una mentira, por una información recibida, del cual la gente no se puede deshacer de ello a veces, muchas veces. Pero para poder ser libre, hay que saber escuchar con fe. Hay que saber escuchar con fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4:2. Hay que entender con fe, hay que escuchar con fe y hay que realmente sensibilizar su corazón a la voz de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ti, a mí, se nos anunciaron la buena nueva, pero como a muchos. Pero ¿qué sucede? Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en lo que la oyeron. A veces tú le traes una información a una persona, una verdad, pero se han ejercitado tantos años en la mentira que diga, ahora, ¿cómo voy a cambiar eso que yo he vivido tantos años por la verdad que ahora, que va a hacer de que la gente se dé cuenta que yo no sabía nada? ¿A quién estamos llamados a glorificar? ¿A nosotros mismos o a Cristo Jesús? Porque es bueno reconocer que estamos equivocados. Es bueno reconocer, la gente puede tener más confianza en ti cuando tú reconoces que tú te habías equivocado, porque la gente se dará cuenta ciertamente que tú quieres recapacitar y llevar a la dirección y darle la información correcta. Entonces hay que venir, hay que escuchar la palabra con fe, no encerrar tu oído con lo que tú has crecido, con lo que tú has aprendido. Hay que escuchar la palabra con fe porque definitivamente si no escuchas la verdad con fe para sujetarte a ella para justicia, entonces permanecerás, quien sea que me esté escuchando, estarás permaneciendo esclavo de un pecado para muerte, de una mentira, y serás hijo de mentira, hijo del diablo. Más claro no puedo decirlo. Filemón capítulo 1, versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Por eso que el Señor nos ha dado fe, para que seamos partícipes de una manera eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros, que está en ti, que está en mí, por Cristo Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Porque es una oportunidad de vida que hay en Cristo Jesús. Una oportunidad de salvación, de vida eterna. Porque si nosotros no tomamos una determinación, el postrer hombre se va empeorando, se va a ir empeorando. Porque
En un momento Cristo te hizo libre, me hizo libre a mí. Y tenemos que perseguir esa verdad. Porque si no seguimos esa verdad y nos volvemos esclavos otra vez, entonces se empeora el postrer hombre. Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado ahí moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué nos dice eso? Si algún día fuiste seducido por una mentira, creciste bajo una mentira, y que un día el Señor te hizo libre, la mentira te va a volver a ti, pero no de la misma forma. Es un espíritu. Va a volver no de la misma forma, va a volver de otra forma y te va a esclavizar y va a buscar otros 7 peores que te van a tapar los oídos, los ojos, el entendimiento, la mente, te va a cerrar el corazón. Entonces el postrer estado va a ser peor, porque no hemos escuchado la palabra con fe, no hemos escuchado. ¿Cómo hemos escuchado? ¿A quién hemos escuchado? Si la fe viene por el oír y por el oír la palabra, también la mentira viene por el oír para robarte la fe. Por lo tanto, ríndete. Ríndete, rindámonos reconociendo nuestro estado y reconocer al Señor de tu vida. Reconocer al Señor de tu vida. El día que tú confesaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese día fue el día de tu libertad. El día que lo confesé fue el día de mi libertad. Pero si alguien usurpa ese lugar y te hace esclavo de él, ya el Señor no es tu Señor, sino a quien tú obedeces. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y voy cerrando con Juan capítulo 8, versículo 31, que te invita a creer y permanecer en su verdad y desecha toda mentira. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que esa palabra no caiga en tierra infértil, sino que cada corazón sea preparado, Señor, para que esa semilla, cuando caiga, Señor, produce al 30, al 60, al 100 por uno. Y que podamos crecer bajo la dirección tuya, Señor, bajo lo que podamos escuchar de ti, Señor, para ser libre de toda mentira y todo engaño. Gracias, Padre, por tu palabra, por haber hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Buenas noches, mis amados hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.